Dicho esto, vamos a irnos nuevamente al capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Voy a pedir que sigan ustedes ahí la lectura de la palabra del Señor y daré lectura nuevamente a los versículos 15 al 29 de este capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, desde los versículos 15 al 29. Y recordemos, ¿cierto?, que esta es exactamente la continuación de lo que vimos el domingo pasado, de los versículos 1 al 14. Así que vamos a continuar con este estudio bíblico y si lo han encontrado, les pediré que, puestos en pie, demos lectura a la palabra del Señor. Siguen ahí ustedes la lectura de los versículos 15 al 29 del capítulo 28 de Deuteronomio. Dice así la palabra del Señor. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canastillo y tus obras. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. Jehová te herirá de tisis y de fiebre y de ardor y de calor y de cuchillo y de calamidad repentina y con añublo, y perseguirte han hasta que perezcas. Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará herido delante de tus enemigos. Por un camino saldrás a ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás sacudido a todos los reinos de la tierra. Y será tu cuerpo muerto por comida a toda ave del cielo y bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá de la plaga de Egipto con almorranas y con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura y con ceguedad y con pasmo de corazón. Y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y nunca serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, vamos, Señor, a ti en oración nuevamente, Señor, ahora para agradecer, Señor, este momento que tú nos permites, Señor, este privilegio que nos da, Señor, de escuchar tu palabra y de aprenderla, Señor. Gracias, Señor, por ello, pero te pedimos, Señor, humildemente, que tú nos guíes, Señor, que nos abras nuestros entendimientos, nuestro corazón, Señor, y realmente podamos entender tu palabra y por sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en redarguir, Señor, en mostrarnos, Señor, aquello que estamos errados, Señor, y corregir nuestro camino, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y también danos ánimo, si es que necesitamos ánimo también con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder compartir también esta palabra, una vez, Señor, que también la hayamos entendida. Dirígeme, Señor, para que mis labios, Señor, no hablen engaño, Señor, y nada, Señor, de lo que se diga aquí, Señor, pueda hacer sino tu palabra, Señor, quien hable a tu pueblo. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, hermanos.
Seguimos entonces, como decíamos ya en el estudio de esta tremendo desafío que nos plantea el Señor, ¿cierto? Y en este caso vamos a estudiar de los versículos 15 al 29 de este capítulo 18. Pero tal cual como se instruía, ¿cierto? Hace un par de domingos atrás, nuestro hermano Luis nos indicaba, ¿cierto? Que todo este discurso, toda esta enseñanza que Moisés planteaba al pueblo, que había sido, ¿cierto?, recibida por Dios, se encontraba entre dos montes, ¿se acuerdan? Entre el monte Gerizim y el monte Ebal, y donde el monte Gerizim se identificaba con las bendiciones y el monte Ebal con las maldiciones. Y la semana pasada se nos exhortaba y se nos alentaba justamente de estas bendiciones, de este monte, en que las bendiciones que traen, ¿cierto?, o que son consecuencia de justamente obedecer a Dios. Y también como se nos prometía y se nos aseguraba a través de esta palabra, ¿cierto?, que serían cuantiosas y grandiosas estas bendiciones a los hijos de Dios que obedecen su palabra. Y también era un tremendo aliento y una tremenda esperanza de cómo nuestro Señor nos animaba a servir con gozo, ¿cierto?, en esta vida. No obstante, como cierto ya se advertía anteriormente, las palabras de Dios a Moisés eran dos partes, una bendición y otra maldición. Y justamente nos corresponde analizar y reflexionar sobre esta otra parte del mensaje de Dios para su pueblo y cómo la desobediencia trae maldición. Y advierto que no ha sido una prédica fácil de preparar, es una palabra muy fuerte por parte de nuestro Dios, incluso profética para algunos justamente que toman este camino. Pero como siempre también la palabra de Dios trae esperanza y también nos trae paz a través de ella. Y estos versículos que leíamos, ¿cierto?, comenzaban, los primeros 15, ¿cierto?, eran en términos prácticos la bendición y estos continúan con la maldición. Pero los primeros de estos versículos, desde el 15 en adelante, justamente vienen siendo la introducción a todo lo que viene más adelante y todas las maldiciones que se enumeran justamente más adelante. Y lo que vemos aquí en términos de interpretación bíblica es la infalible advertencia de Dios. Nuestro Señor, que es inmutable, no cambia su carácter, sus principios y por supuesto su palabra es permanente. ¿Y a qué me refiero? Que siempre el Señor nos advierte. Nuestro Dios no es un Dios tirano que quiere ver, ¿cierto?, la destrucción de quienes justamente le desobedecen, sino que al contrario, siempre está advirtiendo. Y es por eso que también nosotros como padres deberíamos tomar este principio bíblico y justamente aplicarlo, ¿cierto? Y no aplicar inmediatamente la corrección, sin antes haber una enseñanza, una advertencia. Y por eso es que dice, y será que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar y poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy o que yo te mando hoy. Entonces no es una mera introducción, sino que es una advertencia. Es y ha sido siempre la forma de actuar de nuestro Dios. Antes del castigo siempre vendrá una advertencia. Antes de que Él mande una calamidad, incluso como lo veíamos en muchas ocasiones en la Escritura, Él siempre enviaba a sus profetas. Antes de que viniera el castigo al pueblo, siempre enviaba una advertencia. Por lo tanto, esta debe ser una advertencia para nosotros. Si no guardamos los mandamientos de Dios, no solo nos hace quedar fuera de la bendición, sino que también echa sobre nosotros una carga de múltiples angustias y miserias con estas maldiciones. Muy por el contrario, la obediencia, ¿cierto?, que estudiamos la semana pasada, se allegan estas bienaventuranzas o bendiciones. Además, esta advertencia es casi una sentencia anticipada, es justa, porque no es una maldición sin causa, no es algo, ¿cierto?, no es un castigo que vendrá solamente por algún capricho o por alguna intención, ¿cierto?, o alguna mala intención, sino que es un castigo justo. Y no es algo leve, sino que es por esta decisión consciente
y deliberada de quienes no escuchan la voz de Dios, es decir, no quieren atender su palabra. Recordemos por un momento quiénes eran los que estaban escuchando quiénes fueron los primeros que escucharon esta advertencia, quiénes fueron los que de primera mano escucharon esta bendición y esta maldición. Era el pueblo de Israel, esa misma generación que sufrió la esclavitud de Egipto y que fue rescatada por Dios, cuidada directa y maravillosamente en todo su éxodo, quienes cruzaron el Mar Rojo en seco, que finalmente no supieron en realidad expresar lo que correspondía, sino que experimentaron todas estas maravillas del Señor, experimentaron en el Dios único y verdadero, y que fue el mismo que avergonzó a todos los dioses de Egipto con todas esas plagas. Esa misma audiencia es advertida a través de estas palabras. El gran yo soy dice que tendrían consecuencias. Y todas estas advertencias también vienen a continuación. En este punto siempre criticamos al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible, cierto, que un pueblo que vio, que experimentó, que tuvo de primera fuente la posibilidad de ver estas maravillas, estos milagros que hizo Dios con ellos, cómo es posible que habiendo visto todo esto y la todopoderosa mano de Dios y el amor que tenía con ellos, pudiese alguno apostatar, pudiese alguno desobedecer? Pero como siempre, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y como espejo, porque nosotros no somos acaso el pueblo de Dios también. Ese pueblo espiritual que Cristo rescató con su sangre, por el cual resucitó y nos dio esperanza de vida eterna. Quienes hemos experimentado el amor personal e infinito de Dios, rescatándonos de la perdición y cuidándonos permanentemente. Entonces, ¿cómo podríamos desobedecer a este grandioso Dios? He aquí una gran advertencia para cada uno de nosotros, una terrible, una copiosa demostración de lo que espera si desobedecemos a nuestro inmutable Dios. Nos encontramos en los versículos ahora 16 al 19. Es un pequeño paralelo entre los versículos 3 al 6 que encontramos, ¿cierto?, también en este mismo capítulo 28, en donde estos primeros 3 versículos, ¿cierto?, muestran la bendición, ¿cierto?, y los otros, en el 16 al 19, muestran justamente la maldición. Y toman un sentido contrario, ¿cierto?, depende de cuál leamos. De los versículos 3, el versículo 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y el 16, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Es decir, que los negocios que hagamos en la ciudad o los activos que tengamos, ¿cierto?, y los trabajos, cualquier trabajo que hagamos, iban a ser malditos. El versículo 4 dice, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y el versículo 18 dice, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. La maldición llegaría incluso a la descendencia y a los animales. El versículo 5 dice, tu canastillo y tus sobras, de la bendición, ¿cierto? Y la maldición, el 17, dice, maldito tu canastillo y tus sobras. En estos versículos se refiere al grano y que el pan también sería maldito. Recordemos que siempre cuando se habla de agua y pan, ¿cierto?, en las Escrituras hablamos de elementos básicos de la alimentación, ¿cierto? En este caso, los alimentos básicos serían también malditos. El versículo 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y el versículo 19, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. En todo lo que pusiera, ¿cierto?, tanto como al llegar a un lugar o salir de donde vayamos, ¿cierto?, cualquier objetivo que nosotros nos pongamos sería maldito si desobedecemos a Dios. En esta corta y directa maldición podemos recordar que el pecado siempre traerá malas consecuencias, no solamente para nuestras vidas, porque tendemos a olvidar o incluso a justificar muchas veces que el pecado
es solo para nosotros o solo nos afecta a nosotros. Y nos autoengañamos diciéndonos, total, lo que yo hago me afectará solo a mí. O yo puedo llevar esto, cierto, conmigo. Pero olvidamos que el pecado tiene este alcance mayor. Y si bien está implícito en todas las maldiciones que Dios sentencia, que las posesiones y los alimentos se verían malditos, también estaría afectando a quienes se benefician de ellos. Y también es directo en el versículo 18 en decir que las generaciones que vendrán también serán tocadas por esa maldición, por el pecado de sus padres. Escuchaba un tema durante esta semana que hablaba de la familia y cómo muchas veces nos llenamos de sin embargos o peros, como les llamamos. Servimos al Señor, sin embargo, pasó esto con mis hijos. Estamos en la iglesia, sin embargo, no estamos muy firmes en tal cosa. Creemos en Dios, sin embargo, me cuesta y por eso no lo hago. Y este, sin embargo, continúa siendo más que una vergonzosa carga, pasa a ser una excusa para quienes que cargan después las generaciones que nos preceden, que vendrán. Escucharemos la voz de Dios y seamos en realidad quienes digan como Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Por lo tanto, no debemos olvidar que nuestro pecado siempre afectará a quienes nos rodean, aun cuando ellos no sean parte de él directamente. Es una de las verdades más ocultas por Satanás. Y claramente cuando somos tentados, esto es lo que más se oculta, justamente las consecuencias que van a rodear todo este pecado. A continuación, en los versículos 20 al 22, vemos cómo las maldiciones se pronuncian en cuanto a la aflicción y las enfermedades. Habrá quebranto, frustración en todo lo que intervengamos hasta que seamos destruidos y muertos. Es decir, desarraigados de esta tierra. Seremos consumidos en la enfermedad, también hasta la muerte. Pero no sin causa, sino por la causa de la maldad de las obras, dice, motivo por el cual nos alejamos de Dios. Acá entramos en las prioridades de la vida. Muchas veces nuestras prioridades pueden tener el más alto estándar, pueden ser valiosas o bondadosas intenciones para con la familia o con la sociedad, agradando a la mayoría de las personas a quienes nos rodean, autosatisfaciendo incluso muchas de nuestras expectativas. Pero finalmente nuestro orgullo de, entre comillas, encajar en la sociedad actual hace que estos anhelos y principios claramente sean dejados de lado, estos principios que nos manda el Señor. Inevitablemente, todos los esfuerzos y dedicación que pongamos, lo único que harán es alejarnos de nuestro Dios y acarrearnos maldición. Querido hermano y querida hermana, si estás estudiando para desarrollar una carrera profesional y luego solamente vivir cómodamente en esta vida, o si no busca lo que Dios quiere para los matrimonios, o si te has trastocado en los roles que Dios ha dado en su palabra, o si buscas que tus hijos terminen haciendo lo que tú no pudiste lograr, o si sirves un ministerio dentro de la iglesia solamente para llenar un vacío de atención o alimentar el orgullo, todo esto vendrá a juicio. A causa de la desobediencia, no se podrán establecer en un lugar, dicen también los versículos 23 al 26. Describen que la tierra en donde estén no será fructífera. Cuando habla de los cielos y la tierra, cierto, en términos de metales, lo que quiere decir es que no habrá lluvias, ni el terreno tampoco hará brotar cosechas. Además, vuelve a hacer un paralelo con el versículo 7. El versículo 7 dice, pondrá Jehová a tus enemigos que se levanten contra ti. Derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Pero el versículo 25 dice, Jehová te entregará herido delante de tus enemigos. Por un camino saldrás a ellos y por 7 huirás de ellos. Y serás sacudido a todos los reinos de la tierra. Así como se esparcirán los enemigos que irían contra los que son bendecidos, en el caso contrario, los que serían malditos
serían esparcidos a causa de los enemigos, para ser abandonados, despreciados y finalmente muertos. Es triste ver cómo hermanos han decidido vivir en pecado. No pueden asentarse en un lugar, incluso buscan iglesias, distintos lugares para, entre comillas, acomodar su forma de vivir, pero finalmente no se establecen. Intentan formar sus vidas, pero terminan en fracaso y van de fracaso en fracaso. El Señor haga de esta iglesia una familia espiritual firme y con la mira puesta en el Señor. Ahora, en los versículos 27 al 29, vemos cómo Dios maldice la desobediencia de las mismas plagas que sufrió en Egipto, para demostrar a quienes desobedecen a Dios que han caído en la misma idolatría de los que habían sido esclavizados en Egipto. Recordemos que las plagas demostraban, ¿cierto?, el poderío de nuestro Dios frente, entre comillas, a los dioses egipcios, quienes adoraban en este caso a la prosperidad material, a la fertilidad y el placer, los que adoraban el conocimiento, o quienes adoraban a los astros, o quienes adoraban a lo oculto. Ellos andarán, dice la Escritura, a plena luz del día, pero estarán como ciegos en la oscuridad y llevados de una parte a otra, transportados en contra de su voluntad. Quizás hoy no tengamos dioses con esos nombres determinados, ¿cierto? Ni tengamos figuras en nuestras casas, ¿cierto?, que estemos adorando. Pero si nos entregamos por completo a las representaciones que estos dioses justamente mostraban, finalmente estaremos adorando aquello que Dios prohíbe. La verdad es que podríamos terminar aquí. Podríamos decir, hasta aquí el Señor nos muestra la gravedad de la desobediencia. Y podríamos intentar también hacer un paralelo de las bendiciones con las maldiciones. Pero es imposible, dado que son muchas más las maldiciones y hoy no vamos a analizarlas todas. Pero me voy a permitir leer los versículos siguientes y voy a permitirme un par de minutos para que puedan leer los siguientes versículos. Porque a lo mejor alguno dirá, bueno, a mí no me ha tocado alguna de estas cosas. Pero fijémonos en todas las otras maldiciones que el Señor da. Dice los versículos 30 hasta el final del capítulo. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la vendimiarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás delante de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no se te volverá. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá el pueblo que no conociste y nunca serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Herirte a Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, sin que puedas ser curado, aún desde la planta de tu pie hasta tu mollera. Jehová llevará a ti, a tu rey, que hubieres puesto sobre ti, a gente que no conociste tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás por pasmo, por ejemplo, por fábula, a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha simiente al campo y cogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, mas no beberás vino ni cogerás uvas, porque el gusano las comerá. Tendrás olivas en todo tu término, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra consumirá la langosta. El extranjero que está en medio de ti subirá sobre muy alto, y tú serás puesto muy bajo. Y él prestará a ti, y tú prestarás a él, y él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, en tu simiente para siempre.
por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, y con hambre y con sed, y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra, que vuelve como águila, gente cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá del fruto de tu bestia y del fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no dejará gusano, ni mosto, ni aceite, ni cría de sus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte, y te pondrá cerco en todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y encastillados, en que tú confías en toda tu tierra. Te cercará, pues, en todas tus ciudades y en toda tu tierra que Jehová tu Dios te habrá dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el cerco y en el apuro que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en ti y el muy delicado, su ojo será maligno para con su hermano y para con la mujer de su seno, y para con el resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos, el que comerá porque nada le habrá quedado en el cerco, y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades, la tierra y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie probó asentar sobre la tierra, de ternura y delicadeza su ojo será maligno para con el marido de su seno, y para con su hijo, y para con su hija, para que su chiquita que sale de entre sus pies, y para con sus hijos que pariere, pues los comerá escondidamente, a falta de todo, en el cerco y en el apuro en que tu enemigo te oprimirá en las ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios. Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y estables, y enfermedades malignas y duraderas, y hará volver sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y se te pegarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que tú seas destruido, y quedaréis en poca gente, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios. Y será que como Jehová se gozó sobre vosotros para haceros el bien y para multiplicaros, así se gozará Jehová sobre vosotros para arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis a poseerla. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie vendrá a reposo, que allí te dará Jehová corazón temeroso, y caimiento de ojos y tristeza de alma. Tú tendrás tu vida como colada delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera fuese tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera fuese mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que vendrá tus ojos, lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará tornar Egipto en navíos por el camino, el cual te ha dicho, nunca más volveréis, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrán quien os compre. Me gustaría decir que esto solo agrega una cierta cuota de dramatismo a lo que hemos visto, pero en realidad lo único que hace es agregar más temor. Además, la historia nos muestra cómo muchas de estas maldiciones se cumplieron exactamente con el pueblo de Israel, con las guerras, con los asedios.
Esto lo vemos también justamente en el terrible genocidio nazi que sufrieron también los israelitas. En cuanto se cumplió la escritura justamente a la letra. Se cumple el mismo principio bíblico que nos enseña Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Siempre que nosotros dejamos de lado el consejo de Dios, no solamente terminará mal, sino que habrá diversos malos resultados. Si nos fijamos, hay 14 versículos que muestran advertencia y bendición. Y son 54 versículos que muestran esta advertencia a la maldición. Sin duda que nos hace reflexionar ampliamente de lo que nuestro Dios nos quiere advertir y de lo severo que Él puede ser. Es muestra de su justicia y claramente nos atemorizan estas maldiciones. Pero si dejamos en mente solo esta versión estudiada, sería solamente una terrible advertencia. En realidad, como siempre, Dios nos da esperanza. Ahora tenemos el panorama completo. Sabemos de las bendiciones en obedecer y de las maldiciones en desobedecer a nuestro Dios. Fijémonos por un momento en qué significa esto. Si hacemos un paralelo con la justicia humana, por ejemplo, ¿qué sucede cuando usted está en un semáforo en rojo y se detiene a esperar el verde, ¿cierto?, para cruzar o para seguir avanzando? ¿Qué sucede si usted va a un almacén y paga todo lo que lleva, ¿cierto?, y saca de ese almacén? ¿Viene algún juez y lo premia? ¿Viene alguien y lo felicita, ¿cierto?, y le da alguna retribución por eso? Ciertamente no pasa nada, porque no hay premio en cumplir la ley del tránsito, ¿cierto?, o no, si no transgredimos la ley penal. En cambio, Dios no solamente nos advierte de la perdición, de desobedecerle, y nos muestra la maldición que nos acarrea, sino que en cambio hallamos gracia en sus bendiciones. Porque, ¿qué mérito tenemos en la obediencia? ¿Quién nos hace partícipes de poder disfrutar de estas maravillosas bendiciones? ¿Tenemos algún mérito por estas bendiciones? Alabado sea el Señor, que nos regala las bendiciones por obediencia, por pura gracia, y nos advierte las consecuencias del pecado con la maldición de puro amor y misericordia. En conclusión, amados hermanos, quizás no seamos intelectuales brillantes, o algún teólogo quizás entendido y que podamos comprender en profundidad toda la Escritura, pero solo basta con creerle a Dios. Creer que si le obedecemos, demostrando que le amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, seremos bendecidos y seremos protegidos a todo lo que hagamos con el autor de la vida, el eterno y todopoderoso Dios. Aún en la dificultad, aún en la tristeza, aún en el dolor, tenemos la poderosa mano de Dios, que será por nosotros, con nosotros y en nosotros. La advertencia para quienes andan por vista y no por fe. Como dice Pablo en 2 Corintios 7, viviendo una vida cristiana de apariencias. Porque si desobedecemos, donde quiera que vayamos, con quien quiera que nos rodee, sobre nosotros descansará maldición. Todas las alegrías serán amargas, no hallaremos verdadero consuelo, pues la ira de Dios estará presente. Pero querido amigo o querida amiga que nos ves, quizás estés experimentando angustia, quebranto o una constante derrota. Acércate a Dios y podrás ser parte de grandes bendiciones si obedeces a Dios y su palabra. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, vamos nuevamente en oración. Primeramente, Señor, para agradecer tu palabra y, Señor, pedirte tu ayuda, Señor, porque tu palabra es fuerte, Señor, tu palabra no es fácil, Señor, de digerir, pero gracias, Señor, porque ya a pesar, Señor, de tan terribles advertencias, Señor, también nos trae esperanza, nos trae bendición. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo en este último tiempo, Señor, de esta tierra.
en estos últimos tiempos, Señor, que vivimos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre, Señor, en comunión contigo y, por supuesto, obedecer tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, que muchas veces hemos desobedecido, tú has tenido misericordia. Gracias, Señor, porque si nos allegamos a ti, aún así nos bendice, Señor, por gracia. Y gracias por tu misericordia, Señor, que nos advierte de estos terribles, Señor, términos que pudiesen ser por la desobediencia. Libra, Señor, a esta iglesia, Señor, de caer en estas terribles consecuencias. Libra, Señor, a nuestros líderes para que ellos sean sabios, Señor, en predicar siempre solo tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad y te pedimos, Señor, misericordiosamente nos acompañes en nuestros corazones y nuestras mentes. Por lo mérito de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Muchas gracias, hermano.